diferente, es un cambio en menos de media hora. Para una persona que ya tenía ciertos años cuando llegué acá, fue bastante difícil. Pero como hice al principio, me aferré a mi meta, me marqué la decisión final que tenía que llegar, y no puse reparo ni en costo monetario, ni esfuerzo físico, ni en estudio para llegar a la meta. Y yo tengo que llegar. También mis maestros que me educaron en Cuba en el área de la medicina, confiaban en mí grandemente, y entonces decía, él sí puede. Eso también me ayudó mucho, me esforzó, porque decía, yo no puedo quedar mal con ese pueblo, con mi familia. Entonces me hizo que el esfuerzo no lo midiera, y hice un gran esfuerzo, porque es bastante difícil hacer la reválida del board en los Estados Unidos, y más en los años 90, porque ya ahorita es difícil todavía, pero después de la computadora se ha hecho más fácil para estudiar, se ha hecho más fácil para presentar los exámenes, son mucho más fácil, más organizados. En aquel momento hubo un cambio completo de los exámenes médicos en los Estados Unidos, pero no había ni siquiera libros por donde estudiar. Nadie sabía, muchos médicos se presentaban en el examen para saber cómo era el examen, porque no se sabían cómo se hacían las preguntas, qué tipo de preguntas te hacían. Ya después, pasando el tiempo, las mismas, habían ciertos, en los Estados Unidos se creó lo que se llama un programa de Kaplan, que ese programa de Kaplan entrenaban a los doctores extranjeros a pasar los exámenes. Ya tenían libros específicos que tenían inclusive preguntas y respuestas que entrenaban. No era el examen, pero tenías una idea de cómo te preguntaban y cómo había que responder. Profesores en los Estados Unidos que primero uno se preparaba, uno mismo autodidacta, compraba los libros, se preparaba, entonces había una serie de conferencias que usted iba con ellos, entonces ellos le explicaban, iban revisando por sistema, por ejemplo, sistema cardiovascular, corazón, digestivo, neurológico, así, revisaban la medicina, y entonces también le enseñaban cómo responder, cómo leer las preguntas, qué tipos de preguntas hacían, porque muchas veces, por ejemplo, en vez de preguntarle positivo, le preguntaban en negativo, y como la gente automáticamente no se daba cuenta de la pregunta que le estaban haciendo. Entonces, aunque sabía la respuesta, la contestabas mal, porque no te están preguntando qué es lo que es, están preguntando qué es lo que no es. Entonces nos hacían hincapié, nos entrenaban, y una vez que estábamos entrenados, pues íbamos a tomar un examen. Antiguamente eran 2 veces al año, actualmente se toma cada día. Antiguamente teníamos que ir a centros específicos, y hoy en día hay muchos centros que hay computadoras que están para eso, que lo puede tomar usted. Antiguamente eran 850 preguntas, a una por minuto, 2 días de examen. Hoy en día son 450. Quiere decir que el nivel de exigencia era mucho mayor antes. De tal medida que, por adelantarle algo, cuando llegamos acá yo no sabía ni una palabra en inglés, y entonces traje un diccionario inglés chiquito de mi país, y yo salía por la calle, y como tenía tantas ganas de aprender el inglés, yo salía por la calle y veía los nombres y decía, pero qué cosa es, y iba por mi libro y buscaba, porque era un libro de inglés, español y español, inglés. Ahí con ese librito, ahí lo tengo todavía guardado, porque ese fue como una biblia. Yo buscaba todas las palabras y leía y volvía, porque no se te quedaban. Y inclusive uno se sentía muy mal, porque cuando yo prendía la televisión en inglés, la radio en inglés, y decía, yo tengo que oír eso, si yo no entiendo ni una palabra, ¿qué voy a hacer aquí? Ese fue el choque más grande. Yo a la medicina no le tenía miedo, pero el idioma sí. Entonces tuvimos que empezamos en una escuelita, también como mi familia, como le digo, son origen campesino. Cuando llego aquí, toda mi familia, no hay ningún letrado. Por tanto, la orientación no fue la mejor. Gracias que siempre aparece un buen caritativo que te ayuda, te encamina. En la escuela donde estábamos haciendo el inglés, conocí un grupo
de estudiantes que estaban también en lo mismo que yo, estudiando inglés para ir a los exámenes de board médicos. Y entonces ahí encontré un muchacho que se llama Rubén, que ese fue el que me dijo inclusive dónde escribir para tener derecho a ir a los exámenes. Entonces, bueno, pues ahí en el grupo nosotros estuvimos, que fue la Fort Park Adult School aquí en Southgate, donde empezamos. Entonces, cuando estábamos en el tercer nivel, decidimos todo que bueno, que prácticamente no sabíamos nada de inglés. Y bueno, mira, ¿por qué? Habíamos 12 médicos. Dice, bueno, ¿por qué nosotros no nos ponemos a leer medicina? Y leyendo libros, nosotros vamos a aprender inglés. Porque sí sabíamos ya la gramática, habíamos aprendido bastante gramática. Y eso fue lo que decidimos. Nos empezamos por la biblioteca estudiando en grupitos, pero como hacíamos mucha bulla, pues le molestábamos a los demás que estaban estudiando. Y la directora, como vio que teníamos tanto amor y tantas ganas de salir adelante, dice, mira, ahí tengo una aula que me sobra, que está vacía, yo se la dejo, se la limpio, le pongo computadora, tiza y todo, porque cuando aquello todavía se escribía en tiza, con tiza, y hay plumones, pues yo se los preparo todo con un inconveniente. Va a haber un jefe de todos ustedes y eso tiene que estar organizado, no puede haber ningún tipo de indisciplina adentro y quiero que estén estudiando. Si ustedes cumplen con eso, perfecto, ahí tienen su aula. Bueno, yo me responsabilicé, yo voy a agarrar la llave, yo voy a hacer que nadie cometa indisciplina. Nosotros sabemos, es un grupo de gente ya que sabía lo que estaba buscando. Pues la profesora, la directora de la escuela, se quedó, como dice, boquiabierta, porque realmente vio como nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, solamente tomábamos un lunch a las 12 del día, pero no era un lunch, comíamos cualquier cosita, algo para mitigar el hambre, y nos visitaba al aula y veíamos que siempre nosotros ahí sin descansar, sin descanso. Entonces ella me dice, doctor Alonso, ¿y usted cree que con su inglés va a pasar su examen? Digo, bueno, yo voy a pasar el examen. Dice, mire, yo llevo siendo rector aquí de la escuela esta no sé qué tiempo, y yo no he visto ese caso, que con nivel 3 de inglés como segunda lengua vas a pasar un examen de ese tipo. Yo no lo creo. Bueno, voy a tratar, voy a ver qué es lo que hago. Entonces empezamos, hay dos tests, hay dos pruebas. Uno es el paso 1 y el paso 2. Bueno, pues empezamos por el paso 2 porque era el que más cerca nos quedaba en esa ocasión. Y empezamos a estudiar que son todas las áreas, es como hacer la carrera de nuevo. Pediatría, psiquiatría, cirugía, medicina interna, todas las áreas grandes. Entonces, aquello me fue mejor, porque como yo era médico internista, tenía una preparación general mucho mejor que un cirujano, mucho mejor que un pediatra, son buenos también, que un ortopédico. Pues entonces me era más fácil, ¿verdad? El estudio general de este tipo que otro médico. Pues estudiamos como 8 meses. 8 meses llegó la preparación porque es bastante. No había, como les dije, los cursos famosos estos que te preparaban. Y entonces acordamos todo el mundo, bueno, si vamos al examen y uno pasa, con uno que pase, hay que seguir al uno que pase. Quiere decir, vamos a estudiar el paso 1. Si nadie pasa, volvemos a repetir el paso. Pero si uno pasa, con uno que pase, tenemos que seguir a ese que pasó. Fuimos al examen, me acuerdo que fuimos, no me acuerdo exactamente cómo era el lugar, era como por Long Beach, algo así, un hotel donde había en ese día unos 2000 médicos, un salón enorme. De todas las nacionalidades. De todas las nacionalidades. Conocí gente del mundo, por primera vez me puse en contacto con el mundo. Había desde indio, Medio Oriente, africano, europeo, bueno, el mundo chino, de todas partes del mundo. Entonces, cuando yo me enfrenté, uno ese día, la noche antes no dormí, porque que te diga que duerma, no es verdad, uno con todo el esfuerzo y todas las ganas y la decisión de tu vida que la tienes ahí, yo no podía dormir, yo creo que me dormí, no sé, ni a la 1 de la mañana, tenía que levantar, y la preocupación de que no te pueda agarrar tarde, pues casi no dormí. Llegué pero es tanta la adrenalina que tiene arriba que no te da sueño tampoco.
Llegué ese día, el primer libro que me dieron eran unos libros pequeños donde venían todas las preguntas, 180 preguntas por sesión. Tomabas esas 180, era uno por minuto, así 180 minutos. Quiere decir que cuando arrancaban, ellos arrancaban un reloj grande, a los 180 minutos mandaban a parar, el que no paraba le anulaban el examen. Entonces el examen que consistía era como si fuera la boleta de usted marcar para la lotería, ¿no? A, B, C, D, F, así, bueno, así era, ¿no? ¿Qué pasó? Que mucha gente con el nerviosismo, usted iba a la pregunta 20, por si marcaste en la 21, quizás la hiciste bien, pero como marcaste fuera de línea, estás haciéndolo mal. Entonces tenía que tener la preocupación de la pregunta, del tiempo, y que esté en correcta línea con la pregunta que está respondiendo. Entonces, bueno, pues, y tomé el examen. Realmente es tan rápido y tan estresoso que usted no sabe, al final no se recuerda ni de las preguntas que tuvo. Con ese objetivo lo hacen, porque primero te van a sacar lo máximo que pueda un ser humano. Porque usted se imagina 850 a una por minuto, no puede ni siquiera ni pestañear. Ya el segundo día de examen es tanto el cerebro trabajando que ya yo tenía un reloj delante de mí grande que lo ponen para que viera el horario. Yo no lo veía, porque ya era tanto que yo no lo veía. Para contarle a qué extremo llegaba la situación, todos los que cuidaban el FBI, retirado FBI, decía su letrero en la camisa, FBI. So, quiere decir que con el examen eso los Estados Unidos no quieren ningún tipo de juego. ¿Okay? Entonces, era un silencio extremo, que tú sentías los lápices, el sonido del lápiz marcando, es lo único que se sentía. Si una mosca volaba en los 2000 personas, usted podía oírlo. Y uno con aquel estrés que cuando vas por la mitad del examen te cae una ansiedad, porque dices, ¿llegaré o no llegaré? Mirabas tu reloj que casi ni lo ves, porque ya tus ojos no ven. Entonces tú dices, me da calculando el tiempo que lleva con el que te queda. Entonces ese estrés, eso es extremo. Cuando usted terminaba el segundo día, déjame decirle que terminaba el cerebro y uno como si se hubiera tomado una botella de ron. Si te parabas, te caías, te ibas de lado. Porque ya gastaste todos los neuroquímicos, excitadores del cerebro, ya estás agotado completamente. A tal medida que en algunos, porque cuando ellos arrancaban el examen, llamaban a todos los Estados Unidos, tenían que ponerse en línea, que arrancaba el examen a todo el mundo al mismo tiempo. Porque ¿qué pasa? Yo puedo salir de este examen intermedio y poder llamar a otra persona que está en otro lugar y decirle las preguntas que me salieron. Entonces así eliminaban todo. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas cuando terminaban ese examen, pues simplemente salían, agarraban sus carros y como tienes el efecto exactamente que toma bebida, tuvieron accidentes. Entonces eso fueron malas experiencias, hubieron muertos y todo. Entonces yo me recuerdo que en el primer examen dijeron, ponga su lápiz abajo, el que vuelva a marcar, le eliminamos el examen y tiene cámara en todo lugar, póngalo, no importa que usted perdió 3 preguntas, usted pare. Entonces, dijeron, usted no se puede mover por 30 minutos. Nos trajeron un chocolatico, nos trajeron algo, y entonces después nos enteramos por qué no nos dejaron mover en 30 minutos. Para que nosotros, como se llama, el cerebro se recuperara y no hubiera, y nos advirtieron, manejen con cuidado, ¿verdad? Entonces eso era lo que estaba pasando. Yo no he visto jamás un examen, no sé en otra, pero en mi vida jamás me he enfrentado a algo tan difícil. Pero para decirle así, pasaba el examen, cada uno va a su casa, nuestro compañero es agotado, entonces había que esperar un mes para el resultado del examen. Entonces cuando estoy comprando en el market, cuando me dice un sobrino, me dice, hey, aquí llegó un sobre amarillo. Digo, llévalo para mi casa. Y ahí está el examen.